Benedicite, soy el Padre Julio desde el Emitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. En este momento, en este video, la idea es continuar con la temática de la ascesis monástica, un tema bastante grande e importante, y estaremos abordando el oficio divino como un componente importante en la oración monástica. Como sabemos, la oración monástica no se practica en algún momento de la jornada, es decir, a la mañana y a la noche, como muchos religiosos, pastores, presbíteros, sino que ella debiera ser permanente, constante, por mandato apostólico. San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, escribe: orad sin cesar. Este mandato apostólico ha sido la impronta de la vida monástica en sus orígenes. Estar en oración constante, tal vez mediante diversas formas: oración litúrgica, oración personal, oración esicasta, lección divina, etc., nos exige entrenamiento, práctica, de ahí el concepto de ascesis, y la renuncia a todo lo que nos pueda impedir llevar adelante esa práctica constante y permanente de la oración, todas esas cosas que nos pueda distraer, separar, aun cuando ello fuera bueno, porque elegimos mantenernos permanentemente en la presencia de Dios, habitar en su templo santo, caminar bajo su sombra, descansar en sus prados, recorrer sus caminos. Las monjas y los monjes no es que renunciamos al mundo o nos evadimos del mundo, sino que voluntariamente optamos por aquellas cosas que para nosotros son importantes. La búsqueda de Dios, el encuentro con Dios, la adoración a Dios. Tal vez cosas que social y culturalmente no tienen mucho valor hoy, pero para nuestras vidas es esencial. Si no lo logramos, sin ellas no somos nada, no existimos, no vale la pena nuestra existencia. Ponemos todo nuestro amor, todo nuestro empeño, toda nuestra pasión en ese seguimiento, en esa entrega. Juan Casiano, uno de los padres monásticos, dice así: todo el fin del monje y la perfección del corazón tienden a perseverar en una oración continua, ininterrumpida. En los padres monásticos antiguos no encontramos la división entre lectio, lectura, meditatio, meditación, oratio, oración, contemplatio, contemplación. Están íntimamente unidas y se alternan una a otra en la jornada monástica, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Toda la vida del monje está ocupada por esa ocupación sagrada, por esa ocupación misteriosa, por esa ocupación que nos lleva a vivir en la presencia de aquel ser indecible al que llamamos Dios. Y que, como el profeta Oseas, podemos confesar: me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir, me has agarrado y me has podido. San Benito, uno de los padres monásticos de Occidente, influenciado por la regla del maestro y la liturgia ambrosiana, regula la oración de los cenobitas, que posteriormente se irá afianzando y ampliando en la vida de la Iglesia indivisa. Tanto la tradición monástica de Oriente, con San Basilio como referente,
como la de Occidente, con San Benito como referente, darán al oficio divino, lo que San Benito llamó el Opus Dei, la obra de Dios, un lugar privilegiado en la jornada monástica, regulando así la vida del cenobio. Igualmente, la vida eremítica hará del oficio divino una actitud fundamental. Camaldulenses, cartujos, carmelitas en Occidente y los monjes y monjas en los Sketi en Oriente se reunirán varias veces al día, a pesar de su opción de vida solitaria, eremítica, para celebrar el oficio divino, especialmente las vigilias y las vísperas, como lo hacían nuestros padres monásticos en el desierto, en las lauras. También aquellas personas que llevan vida radicalmente ermitaña harán del oficio divino una de sus principales fuentes de oración. Y es que el oficio divino pone en contacto, en comunión, a quienes lo celebran a través del tiempo, las distintas tradiciones y las distancias. Es decir, que las monjas y los monjes que celebraron el oficio divino en el siglo IV en los desiertos de Egipto y Palestina, las monjas y los monjes que celebraron el oficio divino en la Edad Media, tanto en la Iglesia de Oriente como de Occidente, las monjas y los monjes que celebran el oficio divino actualmente, estamos en íntima comunión. Usamos los mismos textos litúrgicos, los mismos salmos, los mismos cánticos y lecturas que utilizó la Iglesia primitiva, la Iglesia antigua, la Iglesia del medioevo y la Iglesia contemporánea, tanto en Oriente como en Occidente, y que se seguirán utilizando en la Iglesia del futuro, porque las Sagradas Escrituras no cambian, y el oficio divino está centrado esencialmente en las Sagradas Escrituras. Tal vez cambie el orden, pero no cambiarán ni los salmos, ni los cánticos, ni las lecturas. Habrá quienes le incorporen antífonas, himnos, responsorios, habrá quienes lo celebren con gran solemnidad y otros con gran austeridad, habrá quienes le canten y habrá quienes lo reciten. Sin embargo, todos buscarán introducirse con los mismos salmos, los mismos cánticos y las mismas lecturas en el misterio divino y dialogar con el ser indecible al que llamamos Dios. Entonces, es tan importante y tan relevante pensar que sentir, vibrar con ese texto bíblico que estamos, ese salmo, ese texto bíblico de la salmodia, del cántico, saber que fue repetido por miles de personas durante miles de años, porque no se acaba con la iglesia primitiva. Los salmos son patrimonio, los hemos heredado del judaísmo. ¿Cuántos millones de personas hemos utilizado los salmos y los seguimos utilizando para entrar en contacto con Dios? ¿Cuántas personas en el judaísmo, en el cristianismo, cuántos monjes y monjas a través de estos 2000 años de iglesia estamos usando los textos bíblicos, las lecturas evangélicas, las lecturas neotestamentarias, las lecturas del Antiguo Testamento, las lecturas patrísticas? Una generación se la transmite a la otra y las nuevas generaciones repiten repetimos lo que recibimos de nuestros padres. El oficio divino tiene dos características que no podemos perder de vista: el lugar privilegiado y casi único de las Sagradas Escrituras. El oficio divino consta de salmos, de cánticos y de lecturas.
a excepción del oficio vigilias que tiene las lecturas patrísticas. El resto es esencialmente bíblico. Y la segunda característica es el carácter cristológico. Y ambos son también características de la vida monástica. En el oficio divino decimos que tiene un carácter cristológico porque en realidad cada monje y cada monja ora al Padre por Cristo, en Cristo y con Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y la humanidad, entre Dios y el monje y la monja que está en oración. Por lo tanto, es tan importante, tan trascendental la celebración del oficio divino, porque dejamos que el Espíritu Santo ore en nosotros con las palabras de las Sagradas Escrituras, porque oramos en Cristo, porque no sabemos orar como conviene y es el Espíritu el que suscita en nosotros la oración y estamos en comunión con toda la Iglesia y con todos los monjes y con todas las monjas, porque lo que nosotros recitamos hoy, lo que nosotros cantamos hoy, lo que nosotros rezamos hoy es lo que nuestros padres en la vida monástica han recitado, cantado durante siglos y siglos, hasta llegar a los primeros, a los padres del desierto, a Abba Antonio. Hermanos, hermanas, tengan todos y todas una bendecida semana, que Santa María, siempre Virgen y Madre de Dios, les acompañe, que los monjes y las monjas que nos han enseñado y nos han transmitido y nos han heredado el oficio divino, les acompañen en esta semana de oración, estén con ustedes en comunión, profunda comunión, para alabanza a Dios Padre, en el Hijo, con el Espíritu Santo. Buena semana.